Gloria a Dios. Y bien, hermanos, así vamos a dar parte a nuestro pastor que trae la palabra del Señor en esta hora. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Bien, pues vamos a entrar a la palabra del Señor, mis amados. Amén. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Verso 13. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice la palabra del Señor: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Padre, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, toda alabanza. Y hoy en esta noche, Señor, le agradezco infinitamente por habernos llevado a tierras tan lejanas, por habernos llevado a Venezuela, a Colombia, y habernos traído con bien a casa. Pudimos mirar su mano poderosa en cuidarnos, en respaldarnos, en defendernos de todo mal, de todo peligro. Su mano poderosa estuvo ahí, Señor, su ángel estuvo ahí con nosotros y nos llevó y nos trajo sanos y salvos, Señor. Le pedimos por nuestro hermano Elías, que sigue en Veracruz. Cuídelo donde quiera que ande, Señor, tráigalo con bien a casa, defiéndalo de todo mal, y le suplicamos, Señor, que su mano poderosa lo guarde y lo defienda de todo mal. Gracias, Señor, por este momento, por su palabra que va a ser expuesta, y le damos gracias, Señor, porque usted es bueno y para siempre su misericordia. Le damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse. Estoy muy contento de haber conocido a mi hermano Saulo López y su familia. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano. Gracias a Dios que no es, yo le dije Saulo de Tarso, pero es Saulo López, es el hermano Saulo López, que el Señor me lo bendiga. Amén. Bien, pues el tema de esta noche es, mis hermanos, la obra misionera. La obra misionera es una tarea de la iglesia. La iglesia tiene que tener misioneros, tiene que tener siervos y siervas dispuestos a hacer la obra del Señor. Porque el congregarnos aquí es fácil, el venir aquí es fácil, y para muchos es difícil. Es increíble que estando la iglesia en el mismo pueblo, ni siquiera a la iglesia vengan porque se les hace lejos. Ahora, ¿cómo podrán llevar el mensaje de salvación a otras naciones, a otras regiones remotas? Nosotros tuvimos que atravesar grandes distancias de un pueblo a otro, nomás para que usted se dé una idea, de la capital de Caracas, Venezuela, a Cumaná, donde nosotros llegamos. Hicimos 8 horas de camino pagando un taxi privado, porque si vas en camión te dejan sin nada. Te ven bien vestido, lo primero que te quitan es la ropa. El dinero ni se diga. Cualquier cosa que lleves de valor te lo van a quitar. ¿Por qué? Porque hay hambre, hay necesidad. Y cuando tú estás en contacto con el hambre y con la necesidad y ves en la miseria que viven las personas, eso conmueve, hermanos. Porque nosotros estamos en abundancia. Cuando nosotros llegamos a este país, de regreso se nota que vivimos en otro mundo, donde no hay necesidad, hermanos. Hay abundancia de todo. Pero cuando sales de esta nación, el día que los que no han podido salir, que tienen años, que no han podido salir, y que Dios en su misericordia ya pronto les va a dejar salir, porque eso solo lo hace el Señor. Esas bendiciones solo Dios las da. Y cuando ustedes salgan de aquí y lleguen a sus países o vayan a otros países, en primer lugar son embajadores del reino de los cielos. ¿Son qué?
Embajadores del reino de los cielos. Un embajador tiene que ser un hombre educado, tiene que ser un hombre culto, tiene que ser un hombre bien vestido, tiene que ser un hombre que representa a un país, pues nosotros representamos a un reino, al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y como representantes del reino de nuestro Señor Jesucristo, somos embajadores que llevamos paz. ¿Llevamos qué? Paz. No podemos llegar a pelear, ni podemos llegar a andar contando problemas ajenos ni problemas de la iglesia. Somos embajadores de paz. Y somos portadores de alegría. ¿Portadores de qué? De alegría. Eso significa que a la casa que tú llegues, llegó la paz, llegó la alegría y llegó la bendición. Usted no puede ir esperando a que le den ellos, no. Mire, hay muchos ministerios que están yendo a Venezuela a reunir multitudes de gente, a bajarles todo el dinero. ¿Me está entendiendo? Ofrendas. ¿Y qué llevan ellos? Nosotros somos portadores de paz, habla conmigo, de paz, de alegría, de gozo y de bendición. Si usted no lleva eso, mejor no vaya, porque va a dar lástima. Si usted va a ir a contar sus problemas personales, no, esos cuénteselos al Señor. Usted va a llevar a esa casa o a esa nación paz, alegría, gozo, bienestar, bendición. Mire, así de hermanos, queriendo que nos quedemos en su casa. Pero dice la palabra que tenemos que escoger una casa que sea digna de la paz, que somos portadores, y quedarnos solo en esa casa, si estamos en esa región. Siempre volver a la misma casa. Cuando Dios lo lleve a las naciones a predicar, pídale guianza al Señor en qué casa se va a quedar, y mientras esté en ese pueblo, esa es su casa donde se va a quedar. No se puede ir a quedar a otra. Desde que llegó hasta que se vino de esa casa, ese es su campo de acción en esa casa. A las casas que llegamos nosotros, inmediatamente nos fuimos a la marqueta a comprar suficiente comida. Gloria a Dios. Y esas familia que yo le estoy muy agradecido al pastor Apolinar Suárez, a la pastora Rosaura Suárez, que es mi hija. Ella me dice papá. Es mayor que yo, pero me dice papá. Me atendió como a su papá. Miren, una cosa increíble, yo le estoy muy agradecida. Abel Rodríguez también nos atendió muy bien y su familia. Diagnelis, en otro lugar que se llama Maturín. Estuvimos en Cumaná, en Maturín y en Puerto La Cruz y en Barcelona. Y al pastor Oswald, nuestro hermano pastor, que tiene muchos años con nosotros, les manda muchos saludos a todos. Y al pastor Ramón también, al pastor Palacios. Bueno, estuvimos con cantidad de pastores, teníamos una iglesia llena de pastores y ellos pregunta tras pregunta. Entonces, cuando tú vas a otra nación, te tienes que dejar usar por el poder del Espíritu Santo, que Él sea el que te guíe qué vas a hablar y qué vas a decir. Porque muchos de ellos, había un hombre ahí que se paró, se identificó, un pastor con 3 profesiones diferentes, un hombre muy culto, muy preparado, que desde que yo llegué me estaba estudie, así como a ver quién es este, ¿verdad? Y uno pues se da cuenta, claro que uno no es ningún ignorante. Entonces, gente muy culta, muy preparada, y pregunta tras pregunta, a ver en qué te agarraban. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Entonces, el tiempo de estar en la iglesia, como estamos aquí, es tiempo de preparación. Es tiempo de recibir. Porque cuando sales de aquí, es tiempo de dar. ¿Es tiempo de qué? Es tiempo de dar. La gente exige y pide y quiere cosas cada vez mayores. Las ovejas no tienen lleno. Tú les puedes estar predicando a las ovejas día y noche y no tienen lleno. Yo tengo años y años, predique, y les acabas de predicar un mensajazo y quieren otro, y otro. Está bien, qué bueno. Pero cuando tú sales a otros países, sales a dar. ¿Sales a qué? A dar. Mire, cuando fue la hora de la administración, porque el Señor me dio una palabra antes de volar a Venezuela, fíjese qué sabio es Dios. Fíjese lo sabio que es Dios.
Me dijo el Señor, me le dices a mis siervos y a mis siervas de Venezuela que son unos ladrones. Imagínense qué mensaje. Y cuando reunimos a los pastores, le dije, ¿me dan su permiso, hermanos pastores, de darles una palabra que me dio el Señor? Necesito su permiso. Sí, le damos el permiso, hermano pastor. ¿No se van a enojar conmigo, hermanos pastores? No, no nos vamos a enojar. ¿Lo prometen? Prometido. Dije, bueno, me pongo en pie y le digo, el Señor me dio una palabra para todos ustedes, hermanos pastores de Venezuela. Me dijo el Señor, dile a mis siervos y a mis siervas que son unos ladrones. Me han robado en mis diezmos y mis ofrendas. Y diles que han mezclado lo santo con lo profano. ¿Saben qué están haciendo los pastores de Venezuela? Están reuniéndose con el gobierno de Venezuela, que es un gobierno santero, practicante de brujería, y están cambiando lo santo por lo profano, a cambio de un bono de dinero. Y cuando les solté eso, les cayó de peso. Y se los tuve que explicar por qué. Y unos no lo aceptaban, porque están recibiendo ingresos a cambio de vender lo santo por lo profano. Y me dijo el Señor, diles a mis siervos y a mis siervas que son unos ladrones. Y ahí me fui. Y a la primera iglesia que fuimos a predicar, le solté esa palabra. Y ya al final le dije, los voy a ministrar, hermanos. Pasen los ladrones y las ladronas. Pasó toda la iglesia, no se quedó ni uno sentado, estaban todos enfrente. ¿Sí me está entendiendo, no? Entonces, cuando usted va a una nación y Dios lo manda como misionero a una nación, usted tiene que obedecer lo que el Señor le diga. ¿Es una palabra dura esa o no es dura? Es muy dura y ofensiva. Y si no la digo, ahorita el Señor, a saber, hasta me mata allá en Venezuela por desobediente. O permite que un malandrín, un ladrón nos ponga una golpiza para entender que no le obedecimos y que lo tenemos que obedecer. Entonces, ¿cuál es mi punto? ¿A qué quiero llegar, mis hermanos? Que la obra misionera es responsabilidad de la iglesia. La iglesia tiene que estar preparada para salir. Cuando nuestros hermanos regresen a su país, Guatemala, ellos tienen que ir cargados de gozo, de paz, de alegría, de recursos y ser bendición. Y llevar palabra del Señor. Porque le van a decir qué fue lo que aprendiste allá. Entonces, es tan importante. El apóstol Pablo enseña a los romanos y les dice en el 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay cantidad de gente que no ha creído en Jesús. Mire, tuvimos un caso. Rentamos un taxi. Allá los taxis son viejos, son de esos taxis caprices de los antiguos, son buenos carros, por ahí de los años 80, muy buenos carros, los tienen muy arreglados para correr. Y ahí vamos, va el chofer, va Abel, vamos Elías y yo atrás, y a saber por dónde se iría ese hombre. Iba por pura sierra, iba a Matacaballo, y llegó a un pueblo, a una casa. Era su casa, salió su esposa, le entregó su maleta de viaje, se despidió de la esposa, yo lo vi, la esposa le trajo la maleta al carro, y ahí vamos, a medianoche. Llegamos a otro pueblo, llegó a separar una casa, ya estaba una mujer semidesnuda esperándolo, cristiana, porque se identificó que era mujer cristiana, y pues ya la levantó, la mujer subió sus cosas, y ahí vamos. Y resulta que, como ellos creían que íbamos dormidos todos roncando ahí, pues resulta que eran amantes. Acababa de despedirse de su esposa y llegó por la mano y se la llevó al viaje. Hermana cristiana de la iglesia, porque ella nos confesó que iba a una iglesia cristiana y con un amante taxista. Y antes de irnos, antes de que la mujer se subiera, la mujer preguntó: ¿y ustedes quiénes son? Y dije: bueno, pues somos pastores. Ah, y así quedó. Y agarro al chofer y le di, y empiezo a presentarle a Cristo como Salvador personal.
Y él a medianoche, en la madrugada, ahí en la casa de su amante, aceptó a Jesús. Y en el camino, él no iba a gusto con la mujer al lado que ya llevaba, porque la mujer era su causa de su pecado. Entonces, hay ocasiones que Dios te confronta directamente con el pecado para probarte a ver si de veras tú estás en contra del pecado y a ver si salvas al que está en pecado. Dios permite esas cosas para probarte. Pero hay muchos que estando en esa situación no confiesan a Jesús como el único medio de salvación para que sean salvos. Y es gente que necesita y le urge saber que Cristo salva. Y la iglesia tiene esa responsabilidad. Pero muchos eluden esa responsabilidad, no cumplen con esa responsabilidad porque no están haciendo la obra misionera a la que nos mandó el Señor. Por eso Pablo le dice a los romanos, porque los romanos eran unos paganazos, hermano. Los romanos tenían templos a diferentes dioses y diosas, como la diosa Diana, donde ellos practicaban orgías sexuales en ese templo. Y Pablo les habla y les dice: ¿cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿De los que anuncian qué? Buenas nuevas. El evangelio son buenas nuevas. El evangelio es salvación, es perdón de pecados. El evangelio, gracias a nuestro hermano apóstol Pablo, fue llegado hasta nosotros para que seamos salvos y para que seamos luz a las naciones y para que provoquemos a celos a Israel. Porque el Señor nos escogió siendo un pueblo que no le conocíamos, siendo un pueblo que no buscábamos de Dios. Él nos buscó a nosotros. Y somos privilegiados, hermano. Porque esta salvación era nomás para los judíos. Pero como los judíos la rechazaron, se nos fue dada a nosotros. Y por eso nosotros tenemos que cuidar este gran tesoro y llevarlo a las naciones. No quedarnos únicamente localmente aquí en Western. Tenemos que ir a las naciones, porque esa es la gran comisión, ir a las naciones. Bendito sea el Señor que nuestro ministerio es un ministerio a las naciones y Dios nos ha respaldado en gran manera. Dice Andrés Robert: así como la cosecha de trigo de este verano no se puede dejar para el año que viene, pues se perdería totalmente, con la cosecha de las almas ocurre lo mismo. Las almas que mueren hoy no pueden escuchar mañana. Cada día hay una cosecha nueva de almas, que gracias a Dios los siervos de las iglesias, los que predican, los que viajan, los que andan como misioneros, están cosechando. Por eso Jesús dijo: la cosecha está lista, envía obreros a tu mies, porque hacen falta obreros, hermano. Hace falta quien predique. Miren, fuimos a unas iglesias donde se congregan abajo de un árbol, llueve y ahí están los hermanos. Y nosotros aquí, con estas tremendas comodidades a los Estados Unidos, nos hacemos del rogar, no queremos servir al Señor. Uno de pastor tiene que avisarle al hermano: hay servicio a tal hora. Después de años todavía no se aprende el horario de los servicios. ¿Cómo puedes explicar tú eso, hermano? ¿Cómo podemos explicar eso? Miren, los países centroamericanos hay una pobreza tan increíble, pero los hermanos son tan fieles al Señor que ahí están con el Señor. Se enferman y Dios los sana. No tienen que comer, Dios les provee. ¿Por qué? Por su fe. Y aquí nosotros, hermanos, se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida del rancho que somos y se nos sube la riqueza de esta nación. Que a usted no le suceda eso. Acompáñame a Mateo capítulo 9. Verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas.
¿Quién sabe aquí, quién sabe de aquí, de los que están aquí, dónde está Rowan? Es un pueblito chiquitito que está ahí cerquita a saber. Y dice aquí: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Recoged pues al Señor, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Y quiénes son los obreros? Nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos los obreros. Y Jesús recorrió todas las aldeas y ciudades a pie y con sus discípulos. Ahora tenemos carro y ni en carro vamos. Todos los pueblitos que están aquí ya los deberíamos haber visitado nosotros. Gracias a Dios que en su misericordia en cada pueblito Dios puso una iglesia, porque sabía que no íbamos a ir. Le puso ya a alguien ahí para que los de ahí ya visitan a los de ahí. En su inmensa misericordia. Si el rey, siendo rey, a pie recorrió todas las aldeas y ciudades de esa región, ¿qué nos irá a decir cuando lleguemos a su presencia? ¿A cuántas ciudades fuiste tú? ¿A cuántos pueblitos fuiste tú? ¿A cuántos países fuiste tú? Miren, esto es para reflexionar, hermano. Esto es para cuando ya Dios le dé sus documentos legales, su licencia de manejar, su seguro social, todo lo que usted necesita, usted no tenga pretextos y diga: no, no puedo ir. Porque la gente le es más fiel a su trabajo que al Señor. Oigan lo que le voy a decir: le es más fiel a su trabajo la gente que al Señor. Y el que te dio el trabajo, ¿quién fue? El Señor. Y el que te lo puede quitar, ¿quién te lo puede quitar? El Señor. Las fuerzas para trabajar, ¿quién te las da? El Señor. Entonces, no tenemos excusa, mis hermanos. No tenemos excusa. Acompáñenme a Juan 14, 27. Mire, va a llegar el día en que les voy a decir: hermano, te toca ir a tal país. No, pero mi trabajo. Pues pide permiso en tu trabajo, ¿verdad? No, pero lo que voy a dejar de ganar, el Señor te lo va a pagar. ¿Con qué? Con salud. ¿O no vale la salud? Sí, Señor, amén. Con que no te enfermes estás más que pagado y le sales debiendo al Señor. Amén. Es la verdad. Y cuando Dios ve eso, porque Dios te prueba, Dios dice: vas a tal lugar, y cuando te niegas, Él inmediatamente manda a otro y ya no pasaste la prueba. Por eso, cuando le llegue su oportunidad de salir, usted diga: heme aquí, Señor, yo voy. 14, 27. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús dijo: mi paz se las doy, no como el mundo la da. ¿Por qué nos dio su paz? Para que donde vayamos, llevemos paz. A donde vayamos, ¿qué tenemos que llevar? Paz. Mira, cuando tú llegas a una casa donde no hay paz, luego se siente que no hay paz. Pero tú llevas esa paz, porque es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, llegó un árbol con el fruto de la paz a esa casa. Todo aquel que necesite paz, ahí hay paz. Tus palabras tienen que dar paz. Tus acciones tienen que dar paz. Ese fue el mensaje que le prediqué en la iglesia del pastor Apolinar Suárez. No pierdan su paz. Porque nosotros somos portadores de la paz. ¿Portadores de qué? De la paz. ¿Saben quién sí de veras es famoso ya en las naciones? Más que todos los músicos juntos. Danielito. Al que más saludos le mandaron fue a Danielito. No se vayan a poner celosos. Al que más saludos le mandaron fue a Danielito, el niño de la guitarrita. Me saluda a Danielito, el de la guitarrita.
Así le dice, el de la guitarrita. Yo le saludo a Danielito, el de la guitarra. Así como usted ve, Dios está preparando a Danielito, Dios está preparando a mi Rubí, Dios está preparando a los niños para que sean embajadores de paz. ¿Embajadores de qué? De paz. Mire, ¿sabe dónde estamos teniendo más crecimiento nosotros en las naciones? Con los niños. ¿Sabe cuántos niños tenemos ya? 800 niños. ¿Sabe lo que son 800 niños? No caben aquí. Mire, sinceros. Me daban unos abrazos, unos besos. No, trabajar con niños es una hermosura. Son tiernos, son sinceros. El amor que te dan es verdadero. Son portadores de paz. Por eso cuando un niño chiquito llega a una casa, llega un pedazo de cielo a esa casa. Pues así tiene que ser cuando usted como siervo llegue a una casa, a un país. No nomás allá, aquí también. Pero cuando digan, ahí viene ese chismoso, ahí viene ese chismoso, otra vez. Ahí viene a traerme problemas. ¿Me está entendiendo? En cambio, ahí viene la paz. Ahí viene la bendición. Llegó el hermano con 2 bolsas de comida, un carro lleno de comida. Se gastó $200 el hermano en comida para traerme a mi casa. ¿Será bendición o no? Amén. Llegan sin nada, con las manos vacías. ¿Cuál bendición? Santo. O sea, disculpe que sea tan dura la palabra, pero es la verdad. Nosotros tenemos que ser bendición, hermano. Que al lugar que lleguemos llegó la alegría. La alegría, el gozo, la paz. Llegó el Señor. ¿Llegó quién? El Señor. Llegó el Señor. Imagínese cuando llegue el Señor a nuestra casa. ¿Cómo sentiría usted cuando llegue el Señor a su casa y le toque y sea el Señor con sus vestiduras hermosas? Y diga, vengo a visitarte, hijo, vengo a visitarte, hija. Ven para darte un abrazo, un beso. Ven. ¿Estás enferma? Ya estás sana. ¿Tienes una necesidad? Se acabó la necesidad. ¿Qué necesitas? Aquí está. ¿Usted va a querer que se vaya el Señor de su casa? No querían los hermanos que nos fuéramos de su casa. ¿Sabes por qué? Porque somos portadores de gozo, de alegría y de paz y de bendición. Ellos están seguros que los vamos a seguir bendiciendo, porque dando es como recibimos. Escucha esta palabra: el dar para el mundo es locura, pero el dar para Dios es multiplicación. Amén. Se lo voy a decir otra vez: el dar para el mundo es locura, pero el dar para Dios es multiplicación. Por eso cuando tú das, tú vas a recibir, pero cuando retienes la bendición, ¿qué va a suceder? ¿Vas a seguir siendo bendecido o la vas a retener? El que retiene bendición para los demás, retiene la bendición para él. Miren, hermanos, cuando ya ustedes puedan viajar y salir de aquí a los Estados Unidos, vieran qué satisfacción es uno ser bendición para otro. Poderle ofrecer un plato de comida. Llevamos a Pastor Apolinario y a su esposa y a Abel a un restaurante a comer. Yo me comí un caldo de pescado muy bueno. Y estaban contentos los hermanos porque estábamos comiendo en un restaurante. Decían, teníamos años y años de no pisar un restaurante. Pero vienen ustedes y nos traen a un restaurante y nos dan de comer. ¿Es bendición o no es bendición? Es bendición. Por eso, acompáñenme a Juan 16. Juan 16, 33. Dice Jesús: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Para que tengamos paz en quién? En Él. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces Jesús venció al mundo,
Jesús nos dio su paz para que nosotros vayamos y llevemos paz. Amén, Cristo vive. Pero si vamos y empezamos a hablar mal de todos los hermanos, fíjese que el hermano fulano, fíjese que la hermana sultana, no, usted no puede andar hablando eso cuando va a otro lugar. Hábleselo al Señor. Porque nosotros como embajadores de la paz, haciendo la obra misionera, tenemos que llevar el gozo del Señor. Y que nuestra estancia sea unos 2, 3 días o el tiempo que estemos en ese hogar, seamos de bendición. Le dije al pastor Apolinar Suárez, vamos a una boutique, le vamos a comprar un buen pantalón y una buena camisa. Usted escoja, nosotros se lo vamos a pagar. No la creí. Cuando agarró un pantalón de $40, allá es un mundo de dinero. Una camisa de $20. El día que se la puso, andaba elegantísimo, agradecidísimo y convencido de que somos bendición. Amén, gloria a Dios. No por lo que das, sino por la buena voluntad con lo que lo haces. Cuando hagamos algo, hagámoslo de todo corazón, de buena voluntad. Porque Dios se glorifica cuando nosotros ayudamos a nuestros hermanos. Amén. Pero es triste, mis amados, que cantidad de hermanos no entran en esta dimensión de dar. No entran en la dimensión de ser bendición. Puro para acá y para acá y para acá y más para acá y más para acá. No es así. Si usted quiere que Dios lo bendiga, primero dé. Si usted quiere recibir bendición del Señor, primero dé a los demás para que el Señor le dé a usted multiplicado lo que usted da. Amén, mis amados. Entonces, vamos aquí lo que Jesús dijo en 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Por lo tanto, el que deja a Jesús tendrá paz. Dígame usted, ¿el que deja a Jesús tendrá paz? No tiene paz. Aunque diga que tiene paz, no tiene paz. Porque la paz es el Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando el Señor los lleve a las naciones, cuando el Señor les permita salir a otros lugares, cuando el Señor en su gran misericordia los use como instrumentos para Él, sean portadores de paz, sean portadores de gozo, sean portadores de bendición, y a donde vayan, sean bendición y sean luz. ¿Sean qué? Por lo tanto, tienen que cuidar su testimonio. Miren, hermano, yo estoy impactado de la cantidad de pastores que he conocido que tienen un testimonio pésimo por los suelos. Pésimo. Porque no han cuidado su testimonio. Uno tiene que cuidar su testimonio. Es una obligación personal de cada uno de nosotros cuidar nuestro testimonio, cuidar nuestras palabras, cuidar nuestras actitudes y dejar que el Señor haga justicia y no nosotros querer tomar la justicia por nuestras manos, porque Dios es justo y Dios paga a cada quien conforme sus obras. Amén. Entonces, si sus obras suyas son buenas, sus resultados van a ser buenos. Pero si sus obras suyas son malas, sus resultados van a ser malos. Y al final todo sale a la luz. Por eso, usted váyase preparando para cuando vaya y Dios lo envíe, usted sea realmente luz en medio de la oscuridad. Amén, mis amados. Entonces, Cristo vive. Todos reciban saludos de todos nuestros hermanos pastores, de todas las familias que visitamos. Están muy contentos con nuestro ministerio. Creemos que vamos a tener, el Señor me dio una palabra y me dijo: te voy a entregar muchísimas iglesias más en Venezuela. Oye, te voy a entregar muchísimas iglesias más en Venezuela. Se me acercó un pastor bien humildito y me dijo: pastor, yo quiero ser parte de su ministerio y quiero quitarle el nombre que tengo en mi iglesia y poner el nombre de ustedes aquí en este estado. Así te quedas impactado cómo obra Dios.
de la forma en que Dios obra, porque el que pone eso en los corazones de las personas es el Señor, no es uno. Así que gracias a Dios nuestro ministerio está creciendo mucho en las naciones. 800 niños no es cualquier cosa, sin contar adultos. Les mandan muchos saludos, muy agradecidos por toda su ayuda, por todo lo que hemos hecho. Pasaron todos los niños que les hemos regalado zapatos. Hoy fueron unos pastores a recoger unos zapatos, encantados. Hice un negocio con un hermano árabe que tiene una zapatería. Me bajó a un precio muy accesible los zapatos, me dio 2 pares por $15. Buenos zapatos, 2 pares por $15, es un regalo. Ni aquí los conseguimos. Menos, bueno, un buen negocio. Y ya mandamos a 2 pastores hoy a que recogieran sus pares de zapatos para probar si era cierta la oferta. Y sí es cierta la oferta. Con opción a hasta fiaditos para pagárselos ahí cuanto podamos. O sea que es excelente. Y muy contento, el hermano Bilal, un árabe, les manda saludos. Y mucha gente quiere conocerlos. Así que prepárense. Cuando les toque su turno, van a tener trabajo día y noche, hermanos. Y se van a dar cuenta de lo que es la obra misionera. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos toda gloria, toda honra, toda adoración, Señor, toda alabanza. Gracias nuevamente, Señor, por llevarnos, por traernos. Le pido humildemente, Espíritu Santo, que prepare los corazones de mis hermanos y mis hermanas aquí presentes para la obra misionera, para cuando usted los bendiga con sus documentos, no tengan ningún pretexto para ir y predicar el Evangelio a otras naciones, a otros hermanos que no le conocen, y recoger la gran cosecha que ya está lista para su santo reino. En esta hora, Señor, le pedimos, glorioso Dios, que sea usted haciendo la obra misionera en cada uno de nosotros, que nos prepare, Señor, para poder algún día cumplir la gran comisión de ir a las naciones, bautizarlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles todas las cosas que usted nos ha enseñado. Le pedimos humildemente, Señor, que nos lleve con bien a nuestros hogares, que nos permita, Señor, obtener el descanso necesario para seguir cumpliendo con nuestras labores y nuestras responsabilidades, y que todo lo que hagamos sea para la honra y la gloria de su nombre. Le damos gracias, Padre, en el glorioso nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Alguien párele ahí a la grabación, hijo, por favor. Bueno, salúdense, mis amados, estamos despedidos.